Bien, entonces digamos, ¿sí? Voy a preguntarle a Daniel y él me va a mandar el control de asistencia. Yo se los traslado. Entonces digamos, ahorita lo que hay que hacer con este primer problema es dividir esta función. Sí, es x, sí, es que yo les tengo el problema de con x al cuadrado. Con x al cuadrado sí funciona. Entonces dividido x vamos a tener 1 partido x. Vamos a tener x menos 1 partido x. Entonces observen cómo están las condiciones. Se pueden proporcionar dos condiciones solo para la función. No es necesario que haya una condición para la derivada y una condición para la función. Entonces ahorita simplemente vamos a ir acarreando todas las c's. Entonces aquí tengo x menos 1 sobre x. Entonces si antiderivo una vez, posiblemente van a encontrar, digamos, una antiderivada que todos han de estar teniendo, digamos, 1 medio por x al cuadrado menos logaritmo de x. Y aquí hay un pequeño primer problema. Por el momento no conocemos ninguna técnica para encontrar la antiderivada del logaritmo de x. Ahora, pueden investigar y encontrar, digamos, cuál es esta antiderivada, pero la idea es que no, es una técnica que se llama integración por partes. Buenos días. Entonces pero lo que pasa es que no me voy a meter a hablar de integración por partes. Entonces aquí hay un primer problema con este problema. No se puede encontrar esta antiderivada. Entonces digamos, si derivan esta función y utilizan la regla del producto, van a tener 1 por logaritmo de x más x dividido x, que es igual a 1, menos 1, y ese más 1 con este menos 1 se cancelan y obtienen que la derivada de esta función es logaritmo de x. Entonces eso era algo que teníamos que darle, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre una derivada y integral? Al final son lo mismo, pero todavía ese concepto no lo he establecido como equivalencia. Eso va a ser tema del curso de cálculo integral. Pero es que una derivada solo es indefinida y una integral es definida. No, hay integrales indefinidas. Digamos, una integral sería, por ejemplo, esto, x menos 1 sobre x de x. Y aquí me faltó la constante integración. No, la constante integración va aquí. Sí, la vamos a saber porque ahora tenemos condiciones para la función. Entonces, digamos, la notación de antiderivadas es esta. Pasamos de f doble prima a f prima. La notación de integrales es x al cuadrado dividido 2 menos logaritmo de x más c. Entonces al final es exactamente el mismo resultado, pero lo que pasa es que todavía no he introducido este símbolo y no lo voy a introducir en este curso, y solo vamos a estar trabajando con antiderivadas. Trabajar con antiderivadas es como cuando trabajamos con la definición de derivada en lugar de derivar con fórmulas. Sí, en cierta forma es como que estuviéramos trabajando como que con definición. Bueno, hoy vamos a ver que área tiene una definición de límite, y eso es más que todo el propósito de la clase de hoy, encontrar áreas con definición de límite. Entonces luego encuentro esta antiderivada, y yo creo que te quedó, Marcelo, 1 dividido 6 por x al cubo. Y luego esta se tendría que ser menos x logaritmo de x más x más cx, porque ahora tengo que antiderivar la constante c, y c2 o d, y si te salió esta parte que de menos. Entonces lo que realmente me gustó que hizo Marcelo fue lo siguiente, que digamos, ¿cómo encontramos estas constantes? Podemos evaluar en f la función cuando x es igual a 1, igualar este valor a 0.5. No, ya vi que aquí en teoría este problema podríamos encontrar en menos 1, pero solo si recordamos que la antiderivada de 1 sobre x es el valor absoluto de, es el logaritmo del valor absoluto de x. Sí, pero esto ya se está volviendo un poco. Sí, el logaritmo del valor absoluto de x. Entonces sí se podía hacer, pero tu objeción era buena, porque digamos f de menos 1
logaritmo de menos 1 se indefine y no, esta función no forma parte del dominio. Entonces aquí se indefine el logaritmo de menos 1. Entonces con f de 1 sí podíamos haber encontrado un sexto menos 1 por el logaritmo de 1, lo cual es igual a 0 más 1 más c más d, y todo esto te queda igual a 0.5. y luego cuando uno cancela acá y uno empieza a sumar términos, te queda 1 más un sexto es igual a 7 sextos. Y ¿sí? ¿Por qué se le pone al absoluto al logaritmo natural de x? Porque sí, en realidad, y esto sí es necesario, si es digamos, si les doy, voy a decirle la función g de x, 1 sobre x, la antiderivada más general de esta función, vamos a poner g', de g' vamos a pasar a g de x. La antiderivada más general es logaritmo del valor absoluto de x más c. ¿Por qué logaritmo del valor absoluto de x más c? Porque, por ejemplo, si tenemos logaritmo de x, aquí es fácil ver que su derivada es 1 sobre x. Pero logaritmo de menos x también, sí, porque digamos cuál es la derivada de esta función. Menos 1 partido menos x, ajá, sí, que es igual a 1 sobre x. Entonces, por esta razón, la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo del valor absoluto de x. Pero aquí, sí, ajá. Las constantes indeterminadas. Si tengo dos, ¿cómo hago para encontrar las dos? Tengo que tener dos diferentes puntos. Sí, dos diferentes puntos, pero lo que pasa es que con este otro punto, esta ecuación se indefine, porque tenemos el logaritmo de menos 1. Entonces este problema está... Solo vamos a encontrar una. Ajá. Y bueno, el problema es que, digamos, si estás poniendo condiciones iniciales en puntos donde la función va a estar indefinida, esto es incorrecto, esto es una condición que no puede existir. Aquí en realidad tendría que haber un f2 o un f3. Nosotros fueron dos, despejamos la otra variable y te lo sustituimos en la... Tendríamos un sistema de ecuaciones. Entonces en realidad las adaptaciones que tenemos que hacer a este problema son las siguientes. Pueden trabajarlo así y decir que no hay solución porque el problema se indefine. Pero si quieren trabajar, y también digamos este conocimiento que la antiderivada del logaritmo de x es x logaritmo de x menos x, todavía no es parte de ya no es parte de este curso. Entonces pueden trabajar con la función que yo les había sugerido de esta función x al cuadrado menos 1 dividido x al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tenemos 1 menos 1 sobre x al cuadrado. Entonces aquí van a ver de que no vamos a tener ya, y también tendríamos que cambiar esta condición. Entonces podemos trabajar tal vez f de 1 es igual a 0.5 y f de... Pongamos que f de es igual a 1. ¿Sí? Y cuando queremos sacar la función original de una segunda derivada, Ajá. la primera vez ponemos más c. Más c. Lo que vamos a hacer no se pone más cx. Sí, más cx más d. ¿Ah, sí? No es... Entonces, aquí voy a poner este segundo punto. Va a ser un poco extraño, pero lo que pasa es que tengo que evaluar en logaritmo, o dejémoslo como un 2, pero entonces la respuesta va a quedar en términos de logaritmo natural de 2 y no hay necesidad de evaluar ese logaritmo natural de 2. Entonces, si realizamos este problema, tenemos x menos 1 sobre x. Yo creo que aquí me falta... cuidado, porque ¿cuál es la antiderivada de 1? Ya antiderivé. ¿Cuál es la antiderivada de 1 sobre x al cuadrado? Esa es la de 1 sobre x. De x al cuadrado. Sí. La antiderivada de x a la menos 2 sería igual a x a la menos 1 dividido menos 1. Entonces te queda menos 1 partido x, pero como aquí tengo un signo menos, este se vuelve más. Entonces ya la primera derivada es igual a
x al cuadrado dividido 2 más el logaritmo del valor absoluto de x más cx más d. Entonces, vieron aquí, si podemos hacer este problema, puedo evaluar en f de 1. F de 1 es igual a 1 medio más 0 más c más d, y todo esto tiene que ser igual a 1.5. Ahí este sistema lo voy a trabajar. No, perdón, 0.5, 1 medio. Entonces, digamos, aquí observen, estoy usando esta primera condición, f de 1 es igual a 0.5. Estas dos fracciones se cancelan y nos queda que c más d tiene que ser igual a 0. Es menos. Sí, pero ahorita no puedo porque solo puedo llegar a que c es igual a menos d, lo más que puedo, pero entonces aquí es donde me sirve la segunda condición. Tengo que evaluar esta función en x es igual a 2 e igualarlo a 1. Ajá, 2 más logaritmo de 2, que este es un número feo, pero lo podemos dejar como logaritmo de 2, más 12 más d. Y todo esto tiene que ser igual y aquí vamos a hacer algo solo. Esto es muy a propósito, digamos, para que no, sale también con 1, pero si pongo aquí 2, la respuesta me queda un poquito más bonita, Entonces ahora tenemos que resolver este sistema de ecuaciones. 2c más d es igual al menos logaritmo de 2. Entonces la pregunta que les tengo a ustedes es ¿cómo resolvemos este sistema de ecuaciones? Sí. Entonces, este problema lo pueden sustituir, incluso yo voy a hacer ahí la sustitución, y si ya hicieron el otro problema está bien, se les toma también como correcto. Entonces aquí vamos a encontrar que c es igual a menos d, lo que significa que si sustituyo aquí c por menos d, voy a tener menos 2d más d es igual a menos d. Entonces menos d es igual a menos logaritmo de 2. Encuentro que d es igual a logaritmo de 2 y que luego c es igual a menos logaritmo de 2. Y mi respuesta final sería... Y solo cambian de signo, entonces c sería igual a menos logaritmo de 2, entonces este lo puedo escribir como menos x por el logaritmo de 2. Y d lo puedo escribir como más logaritmo de 2. Incluso va a tener que pensar bien qué tipo de problema seleccionar, porque puede que se sientan un poco intimidados, digamos, con números como logaritmo de 2, logaritmo de 4. El instinto de uno es cuando uno tiene estos logaritmos es encontrar su expresión decimal. Entonces vamos a ver, tal vez digamos en este momento, tal vez en este problema les diría, bueno, deje de expresar sus constantes en términos de logaritmos, o buscaría tal vez un logaritmo exacto, un logaritmo de e, o mejor aún pondría una condición en la derivada, porque en la condición de la derivada me evito tener que lidiar con logaritmos. Entonces tendría que pensar bien cómo adaptar este problema para el final, y tener el cuidado de que si van a antiderivar dos veces, que no tengan una antiderivada resultante mucho, cuya antiderivada desconozcamos, porque todavía no tenemos suficientes técnicas de integración como para encontrar antiderivadas de varias funciones. Digamos, por ejemplo, la antiderivada de secante, esa no va a venir porque es una antiderivada que ni se imaginan cuál es. Incluso la forma como uno encuentra la antiderivada de secante es una técnica un poco extraña, porque es casi como que asumen que uno ya sabe más o menos cuál va a ser la forma de la antiderivada de secante. Entonces uno multiplica por dos funciones trigonométricas, y uno dice, pero ¿por qué estoy multiplicando por dos funciones trigonométricas? Son las que hacen el truco, y al hacer esa multiplicación uno puede utilizar la regla de sustitución. Entonces, este va a ser el último tema del curso. Es un tema donde, ¿cómo se llama? Vamos a despedir la clase. ¿Por qué vamos a despedir la clase? Porque el tema de límites
va a pasar a un segundo plano en el curso de cálculo integral. Todavía va a ser, de vez en cuando vamos a tener, digamos, la notación de límite en el tema de cálculo integral para motivar algunas definiciones. Y digamos, una de las definiciones que más nos van a estar sirviendo en cálculo integral es la definición de área. Entonces yo les puedo decir así, el área es igual a la integral definida, solo evalúan la integral definida, pero el problema es decir, bueno, pero ¿por qué el área es igual a la integral definida? Entonces, ¿sí? Y esto va a ser más que todo la clase de hoy. Vamos a tener ahí una fórmula un poco extraña para el área. Para esto nos preparamos todo el semestre. Sí. Sí. Y este va a ser un problema de punteo muy bajo en el final, porque van a ver que aquí hay un montón de complicaciones, pero lo que me gusta es que de este tema es que uno empieza, digamos, tratando de encontrar áreas de figuras irregulares que no son ni círculos, ni triángulos, ni cuadrados, y no importa si la curva es un seno o un coseno, podemos utilizar este enfoque, y con este enfoque lo pasamos a un problema de límites y eventualmente un problema de integral definida. Entonces, muchas veces lo que hacen en varios libros o digamos varios profesores es que simplemente dicen, créanme, el área es una integral definida, pero si realmente uno quiere tratar de entender por qué el área es una integral definida, hay que hacer este enfoque de límites. Entonces, digamos, aquí vamos a tener una región S situada debajo de la gráfica de una curva, de la gráfica de Y es igual a f de x, y este fue el primer video que vio Marcelo, y digamos arriba del eje x. Entonces generalmente con esto empezamos el curso de cálculo integral, pero yo creo que el curso de cálculo integral lo podemos empezar ya encontrando, digamos, integrales definidas y tratando de esbozar gráficas. Entonces aquí voy a graficar una gráfica una curva cualquiera. Entonces aquí vamos a tener voy a marcar unos cuantos rectángulos o puntos. 10, y aquí tengo 11, aquí tengo 12, 13 y 14. X y Y. Y nuestra función en cierta forma va a tener un dominio truncado. Pero ¿por qué vamos a necesitar un dominio truncado? Porque necesito definir una región. Entonces, si tengo un intervalo cerrado, con el intervalo cerrado ya tengo aquí la frontera izquierda, la frontera derecha, la frontera sur, y solo me falta la frontera norte. Entonces aquí puedo graficar cualquier curva que quiera. Entonces aquí pueden ver que la frontera norte tiene una forma irregular y que no vamos a poder encontrar el área utilizando ninguna fórmula de geometría, porque no es un polígono regular, no es un triángulo, no es un círculo, un trapecio, ni paralelogramo y cualquier otra figura geométrica. Entonces la idea es que queremos encontrar el área de esta región S. Entonces digamos, ¿cómo podemos encontrar el área de la región S? La idea, y esto es algo que motiva realmente por qué nos interesa el cálculo y por qué nos interesa trabajar con infinitesimales, es que vamos a partir esta área. Vamos a ver, 2, 4, 6, 7, no, yo creo que aquí no tenía 8, bueno, no importa. Vamos a partirla en pequeños rectángulos. Ahora, obviamente estos rectángulos no van a darme el área exacta. Entonces aquí tengo este, y aquí tengo este otro. Entonces observen, digamos aquí qué está pasando. Estoy como que aproximando esta área, sumando el área de cada uno de estos rectángulos. Y aquí tengo este otro, más o menos es igual a este.
Luego tengo este otro que es igual a este. Yo creo que aquí me paso por un poquito encima. Muy bien. No veo los rectángulos, eso es como... Aquí están, los estoy, ¿cómo se llama? Sombreando. Entonces observen de que los rectángulos tienen un pequeño problema. No encuentran el área de manera exacta, pero por lo menos conocemos el área de un rectángulo. El área de un rectángulo sería, digamos, su ancho, que lo puede notar como delta X, por el valor funcional, y el valor funcional viene a funcionar como la altura de cada uno de los rectángulos. Entonces lo bonito es que cada rectángulo va a tener diferentes alturas y voy sumando el área de cada uno de estos rectángulos. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que para encontrar el área de la región vamos a aproximar el área de la región S sumando el área de cada uno de los rectángulos. Entonces cada uno de estos rectángulos tiene un ancho de delta X y tiene una altura de f de X. Entonces me pueden decir, bueno, pero es que esto no es exacto, y uno dice, bueno, la idea es, si quiero obtener una mejor aproximación, entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar todavía con más rectángulos. Entonces observen que aquí tenía una brecha. Si estos rectángulos los hago más delgados, que es el equivalente a tener, digamos, el doble de rectángulos, entonces aquí van a ver que la aproximación es un poquito mejor, porque las partes donde teníamos brechas y las partes donde estábamos sobreestimando ya las vamos a ir llenando. Entonces, digamos aquí, digamos, puedo acabar de hacer otro rectángulo. Entonces esta área que estaba subestimando también estoy llenando aquí una brecha. Aquí también estoy llenando como que una brecha. Y así sucesivamente. Incluso aquí que estaba sobreestimando el área, ya no voy a estar sumando esta área. Y lo interesante es que pueden decir, ah, bueno, pero es que aquí todavía hay brechas. Y uno dice, bueno, no importa, sigo agregando más rectángulos. Entonces, si agregan más rectángulos, van a ir cubriendo cada vez más brechas. Y luego va a pasar que en el límite, cuando este ancho del rectángulo, cuando este rectángulo se vuelva muy delgado, vamos a obtener exactamente el área, pero lo vamos a tener en el límite cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer, ok, aquí tenemos el planteamiento, digamos, gráfico. ¿Cómo puedo plasmar esto en una fórmula? Entonces aquí vamos a encontrar un área aproximada. Entonces un área aproximada solo significa, digamos, sumar el primer rectángulo, que va a tener una altura de f de x1 por delta x, más f de x2 por delta x, y así sucesivamente hasta llegar al enésimo rectángulo. Entonces el enésimo rectángulo va a tener todavía el mismo ancho, pero ahora el valor funcional que vamos a tener como altura va a ser f de xn. Entonces podemos escribir la fórmula de área de esta forma tan extensa, pero aquí, digamos, vamos a utilizar el símbolo sigma para denotar una sumatoria. Entonces la idea es que vamos a decir que el área es aproximadamente igual a la suma de este f de x por delta x. Ahora aquí voy a introducir un subíndice que piensen esto como que fuera un contador. Entonces, si ya te están viendo sus cursos de programación, cómo hacer, digamos, loops o for o while, piensen esta como la variable contador. Entonces este i, que es un índice, nos va a decir, bueno, vamos a empezar con el primer rectángulo, i es igual a 1, luego este i vamos a cambiarlo a 2, entonces vamos a poder encontrar el valor de la altura del segundo rectángulo, i es igual a 3, 4 y hasta n.
Sí, la fórmula lo hace todo, sí. Entonces la idea es que, digamos, si esto fuera en programación, tendrían aquí un for a es igual a 1, digamos, dependiendo de cómo hacen el incremento, AI es igual a f de xy por una variable delta x. Yo creo que tal vez la notación que tendrían aquí sería de x. Entonces esto se miraría en programación, un for o un do, porque hay unos programas que usan do. Yo no sé si Python, si mal no estoy, utiliza for. Ahora do, yo creo que son otros. Do, ¿cuál? Java, sí, Java usa do. Bueno, de Excel no, Excel sería un sum y aquí tendrían como que una gran fila. Entonces, lo interesante es que aquí tenemos la fórmula de área. Lo único que nos falta determinar aquí es el ancho del intervalo de cada rectángulo. Entonces, digamos, el largo del intervalo es, el largo del intervalo es b menos a. Entonces, si tenemos n rectángulos y todos los rectángulos tienen el mismo ancho, ¿a qué sería igual el ancho de cada rectángulo? Sí, b menos a partido n. Y lo que va a pasar es que, ¿cómo voy a encontrar estos x, y o puntos muestra? Y aquí hay todo un tema de maestría o doctorado, de un curso de métodos numéricos. Puede consistir en la pelea de encontrar cuáles son los mejores números muestra. Entonces ahorita no nos vamos a complicar tanto y vamos a decir que el primer número muestra está aquí en el lado izquierdo del intervalo. Entonces, sí, entonces x1 es igual a a o maestría. Luego el siguiente sería a más delta x. El siguiente sería a más 2 por delta x, a más 3 por delta x. Entonces aquí otra vez tenemos una variable contador. xy es igual a más y por delta xy. ¿Tiene un doctorado usted? Sí, pero igual esto de los puntos muestra, si tienen que lidiar con un curso de métodos numéricos o data science, digamos, son los que van a conocer como sus puntos de muestreo. Entonces hay veces que pueden tener una mejor solución si tienen un método adaptativo que les selecciona los puntos a ustedes. Entonces aquí simplemente estamos seleccionando todo lo que está a la izquierda. ¿Sí? Eso no es una derivada de Sí, es una integral definida, pero ahí te lo vamos a trabajar como sumatoria. Pero, o sea, no se puede hacer solo la derivada del rango. No, ahorita no. O sea, puede hacer hasta el curso de cálculo integral. Si lo hago así en el final o algo así, Habrías, tal vez solo tendrías el crédito por la respuesta, pero el crédito por la respuesta no es todo el crédito del problema. Entonces, si solo quisieras conformarte con un crédito parcial, podrías hacer la integral definida y está bien. Entonces, digamos, ahí está, ya tenemos nuestra fórmula de área y ya tenemos nuestros puntos muestras. Y este término que tengo aquí, que ahorita es un poco molesto, es lo que se conoce como una suma de Riemann. Entonces, una suma de Riemann es este término que tengo aquí. Entonces, como les decía, y vamos a hacer un problemita, digamos, de suma sencillo y luego un problema de límite. La estimación del área mejora a medida que se utilizan más rectángulos. Sí, infinitos rectángulos. Y es que esto motiva realmente por qué utilizamos límites. O sea, no es solo una notación que estamos molestando. Entonces esto va a ser equivalente a que n tiende a infinito. Y lo interesante es que cuando n tiende a infinito, delta x tiende a 0. Pues tengo b menos a dividido infinito.
Entonces aquí está porque el problema de este problema eventualmente se va a indefinir, porque ¿qué pasa si cuando delta x tiende a 0? Los rectángulos se vuelven líneas, pero una línea no tiene área. Entonces por eso es que tengo que trabajar como un problema de límite, tengo que trabajar con los rectángulos lo más delgado posible sin que se vuelvan líneas. Entonces vamos a tener de que para encontrar el área, y esto es una definición, y vamos a hacer un problema con numeritos y otro con límites. El área de la región S que se encuentra bajo la gráfica, y eso lo tengo creo que en la página 2 o 3 la página 2 del documento que les di, bajo la gráfica de f de x, y x tiene que estar entre a y b, es el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Entonces cuando el número de rectángulos se vuelve infinito. Entonces a esta suma de Riemann le agregamos el límite tiende a infinito, y luego digamos solo me falta aclarar digamos a qué es igual delta x es igual a b menos a partido n, y los puntos muestra que vamos a estar usando aquí va a ser a más el contador o índice i por el ancho del intervalo. Y otros puntos muestra pueden considerar los puntos que están a la derecha o los puntos que están en medio de cada rectángulo, y con los puntos que tienen en medio de cada rectángulo como que obtienen una mejor aproximación. Entonces es interesante, se puede hacer un análisis para ver cuáles son los mejores puntos muestras. Nosotros solo nos vamos a quedar con todos los puntos que están a la izquierda. Entonces ahorita vamos a tratar de descifrar esta fórmula, y para ello vamos a hacer un ejercicio sumamente extenso, donde primero vamos a estimar el área utilizando, digamos, entendiendo esta notación de sumatoria, y luego vamos a ver cómo podemos resolver este problema cuando n tiende a infinito. Y esto que puse aquí en realidad es la definición de la integral definida. Entonces aquí considera la región S bajo la curva y es igual a 10 menos 2x para x entre 0 y 5. Y ahorita lo que vamos a hacer es que primero, digamos, bosquejemos la región. ¿Sí? Eso ya quedó como fórmula, ¿no? Sí, es fórmula. El x contador es a más y sí. Sí, el i es el índice o la variable contador. Entonces, digamos, ¿cómo puedo bosquejar esta región? Y digamos de 0 a 5, y luego digamos cómo grafico esta línea recta. Podemos encontrar el intercepto en y y el intercepto en x. El intercepto en y, ¿cuál sería? 10. Sí, 0,10. Y el intercepto en x, bueno, sería más 5, sí, 5,0. Esta línea recta obviamente continúa, digamos, pasado de 5 y también antes de 0, pero como aquí tenemos un intervalo cerrado, entonces aquí solo vamos a estar entre 0 y 5. Ese intervalo siempre nos lo van a dar. Ah, sí, les tengo que dar un intervalo. Hay veces que el intervalo va a estar como que implícito para valores donde la altura sea positiva. Pero ahorita, además que todo esto se los voy a dar ahorita, el curso de cálculo integral, ya me puedo preguntarles a ustedes, digamos, que encuentren los extremos del intervalo. Entonces, digamos, ¿qué región tenemos aquí? Un triángulo.
Ahora aquí tengo una pregunta bien interesante para ustedes. ¿A qué es igual el área de esta región? Hola Daniel. Sí, digamos, la región es un triángulo. Entonces, para este caso muy particular, puedo encontrar, digamos, el área del triángulo, que es un medio por la base por la altura. ¿Y podríamos usar como que la fórmula, o sea, la que nos acaba de dar? Ah, la vamos a usar. La vamos a usar. Entonces, aquí tengo un medio por la base por la altura. Entonces, aquí tengo que la base es igual a 5 y la altura es igual a 10. Entonces, aquí tengo 5 por 10. 50 dividido 2 y esto es igual a 25. Entonces ahorita vamos a ver algo bien interesante. Vamos a ver cómo nos va si estimamos el área de este triángulo utilizando rectángulos. Como van a ver, vamos a tener una brecha con estos utilizando rectángulos, pero van a ver que a medida que voy aumentando el número de rectángulos me voy acercando a 25. Entonces ahorita vamos a estimar el área de la región S utilizando 5 rectángulos. Sí, de una unidad. Así cada uno de esos rectángulos va a tener un ancho de 5 y nuestros puntos muestra van a ser Y por delta X. Entonces, muy bien. Ahorita si quieren voy a volver a ilustrar este problema. Yo creo que para 10 rectángulos si no voy a hacer la gráfica de los 5 rectángulos, es bien complicado. Bueno, pues aquí tenemos esto. Luego aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Y luego vamos a tener nuestro triángulo que vamos a poner aquí de 10 a 5. Entonces la idea es que como mi primer punto muestra es 1, aquí están mis puntos muestras, 1, 2, 3, 4, 5, como dijo Jonathan. Entonces observen, mi primer rectángulo va a tener una altura de 8, pero que precisamente en el área donde vamos a estar fallando es en este triangulito que vamos a tener arriba. El segundo rectángulo también como que le va a faltar aquí la parte de esta cuña que está justo arriba de ellos. 3, 4. Ahí les tengo muy malas noticias. El último rectángulo tendría una altura de 0, entonces aquí pueden ver, digamos, estas como brechas en el área. Sí. Me va a decir, pero qué forma más mala de estimar áreas, pero van a ver que tienen un mecanismo de ir mejorando la estimación. Entonces, digamos, el ancho de cada rectángulo es... Sí, es 1, porque tengo el punto del extremo derecho menos el extremo izquierdo dividido el número de rectángulos que tengo. Entonces aquí estoy usando... Pues sí, porque estoy diciendo que para X entre 0 y 5. Entonces este es A y este es B. Entonces tengo 5 dividido 5, este es igual a 1. Y cuando la función es continua no se puede usar esto. No se puede. Buena observación. Si en la definición de área decía la gráfica de una función continua. Porque 5 menos 0 es igual a 5. Sí, si la función es discontinua no se puede estimar el área. Por eso es que vieron que aquí estamos insistiendo mucho en el curso con que la función sea continua. Ahora les tengo unas noticias buenas para cálculo integral. Si la función es discontinua pero tiene solo discontinuidades de salto, sí vamos a poder encontrar todavía el área, pero vamos a tener que partir la región en 2 regiones y en cada una de esas regiones la función va a ser continua. Entonces sí vamos a poder encontrar áreas, digamos, de regiones como estas sierras.
Entonces aquí la función es discontinua, pero lo que puedo ir haciendo, sumo el área del primer diente más el área del segundo diente más el área del tercer diente, y en cada uno de estos dientes la función es continua. Entonces aquí los puntos muestra tienen que ser 5 porque tengo 5 rectángulos. Entonces aquí tengo xy es igual a y. Entonces tengo que esto es igual a 1, 2, 3, 4, 5. Este es un contador porque aquí la i es igual de 1 a n. Entonces muy bien, ahí está que necesito hacer. Nuestra área es aproximadamente igual a la suma de i es igual a 1 a 5 de f de xy por delta x. Sí, pueden ser, bueno, no, porque tengo que estimar con rectángulos. Tengo que estimar el área con los rectángulos. No puedo utilizar la fórmula del área de un triángulo. Porque estamos tratando de estimar el área, o sea, estamos tratando de motivar porque el problema de sumatorias cuando n tiende a infinito nos va a permitir encontrar el área de manera exacta, aunque la región sea irregular. Ahorita para tener una comparación estamos haciendo un problema con un área exacta. Entonces digamos, tengo esto. Y luego lo que voy a hacer es que voy a hacer una tablita donde voy a tener x1 es igual a... ¿Por qué i es igual a 1? Bueno, i no es igual a 1, i es un contador. I es un contador que va de 1 a 5. Pero lo que pasa es que digamos, la fórmula de los puntos muestra en este caso es i por delta x. Pero como delta x es igual a 1, entonces aquí solo voy subiendo a 1, 2, 3, 4, 5. Entonces digamos, ahorita necesito encontrar la altura de cada uno de estos rectángulos. Recuérdense que f de x es igual a 10 menos 2x. Entonces digamos, ¿a qué son iguales cada uno de estos de f de x y? Acá 8, 4, 2 y 0. Entonces, ¿a qué es igual cada una de estas áreas que les puedo llamar, digamos, delta área? Sería base por el cuadrado, ¿no? Sí. 8 por 1. Ajá. 8, 6, 4, 2, 0. Entonces la idea es que ahora voy a sumar cada una de estas áreas. Entonces cuando sume cada una de estas áreas voy a tener la sumatoria de f de xy por delta x. Sí, 20. Pero está muy mala, obviamente, y sabemos por qué no nos está dando exacta esta área, porque tenemos todas estas brechas, y estas brechas posiblemente cada una de ellas tenga un área como de 1 o de 1.5, todo dependerá de las alturas, 1, 2, 3, 4, 5. Sí, yo creo que cada uno de estos triángulos tiene un área de 1. Entonces, sí, como conocemos exactamente cuál es el área de las brechas, podríamos sumar esas 5 áreas y tener 25, pero ahí está, vamos a decir, bueno, quiero mejorar la aproximación, que 10 rectángulos. Ajá. Entonces, estime el área de la región utilizando 10 rectángulos. Entonces, muy bien, ¿en qué cambia ahora el problema? X y n es 10. N es 10. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Que a qué sería igual delta x? 0.5, sí. Ah, no, 0.5. Sí, 0.5, porque ahora hay más rectángulos. ¿Y creerían que con 10 rectángulos vamos a obtener algo mejor? Como 23. Sí, como 23, sí. Y incluso observen gráficamente por qué, porque ahora ya como corté los rectángulos a la mitad, ya estos rectángulos más pequeños pueden cubrir más de estas brechas. Pero nunca vamos a llegar exactamente a 25. Solo en el límite. Exactamente no llegamos porque los rectángulos se volverían líneas, pero si lo planteamos como un problema de límites, sí lo vamos a poder encontrar. Entonces con 10 rectángulos, mi delta x pasa a ser 0.5 y ahora voy a tener 10 puntos muestras, 0.5, 1, 1.5 y así sucesivamente hasta que llegue a 5. Así es el descubrimiento de pi, ¿no? Porque Sí. un círculo tiene infinitos radios también. Sí. Así es como descubrieron pi, digamos, fueron trabajando con varios cuadrados adentro de pi, fueron utilizando polígonos con más lados y haciendo una relación entre el área del polígono y el área del círculo y
eventualmente encontrar un pin. Bueno, no me voy a meter tanto a encontrar aquí cómo encontrar un pin. Entonces, digamos, obviamente aquí el problema se vuelve un poco más tedioso. F de x, y. Entonces, ahora que es igual, ya que son iguales las alturas de cada uno de estos rectángulos. Sería 10. 9, ajá. ¿Cómo es tan rápido? Sí, perdón. Ajá, la fórmula. 6, 5, 4, hasta llegar a 10. A 0. Entonces luego sumo, digamos, el área. Cuidado, porque ahora tengo que multiplicar por el ancho del intervalo. Entonces 4.5 más 4. 3.5, 3. 2.5, 2. 1.5. Entonces, aquí lo que podemos hacer es sumar, y hay una forma bien bonita de sumar números del 1 al 9, números consecutivos. Se suma de extremos, ¿no? Sí, extremos, digamos. Entonces puedo... 5 más 5, 10 más 5. Entonces, observen qué estoy haciendo ahorita para sumar estos números. Los estoy listando en orden ascendente y en orden descendente. Entonces, observen que lo bonito de acá, que para si sumo 1 más 9, 10. 8 más 2, 10. 10. Pero no son los del área los que hay que sumar. Sí, pero es un poco más fácil con los enteros, porque sabemos de que como el ancho es 0.5, si sumo los números del 1 al 9 y los multiplico por 0.5 me va a dar el área. Entonces es un poco más fácil verlos con los enteros. Entonces, ¿qué es lo que miran aquí interesante? Estas sumas les dan 10. ¿Y cuántos números tenemos? Tenemos 9 números. Entonces esto es igual a 10 por 9. Pero ¿cuántas veces estamos sumando 1 más 2 más 3 más 4 hasta 9? Dos veces, estamos sumándolo 2 veces. Entonces estamos haciendo aquí 2 veces esta suma. Entonces en realidad esta suma... No, lo que pasa, no se suman los extremos. Es de aquí utilicé un recurso interesante. Andar sumando estos uno por uno es complicado, pero aquí hay un patrón que no solo van a tener de 1 a 9, sino de 1 a n. Entonces, en vez de sumar de 1 a n, uno por uno, pueden sumar estos números con los números que van de n menos 1 y hasta 1. Y esos siempre les van a estar sumando 2n, pero como van a tener n más 1 números, entonces van a tener una fórmula general para encontrar esta suma. Entonces aquí resulta que esto es igual a 45, pero como mi delta x es 22.5. Y esta fórmula la vamos a trabajar con más detalle, porque esta fórmula es bien bonita, es una observación muy interesante y fue algo que alguien descubrió, digamos, en el siglo XIX, cómo sumar números consecutivos, y pensó en esta técnica bien interesante. Entonces pueden ver que ahorita la respuesta no es exacta, pero nos vamos acercando. Entonces lo que podemos ir pensando es que si utilizamos 20 rectángulos, 40 rectángulos, 100 rectángulos, nos vamos a ir acercando cada vez más a 25. Sí, para 100 rectángulos. Sí. No, porque estoy viendo entre dos, porque estoy haciendo esta suma 2 veces. Estoy sumando de 1 a 9 aquí, y también aquí estoy sumando de 1 a 9. Entonces yo solo estoy pidiendo esta suma de arriba. Entonces, como aquí la tengo duplicada, tengo que dividirla entre 2 para tener ya la suma de 1 a 9. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a encontrar esta suma, pero ya de manera exacta. Entonces la idea es que necesitamos conocer algunas pequeñas fórmulas de sumatorias. 22.5, sí, cambió. Tenemos una mejor fórmula para el área. Entonces la idea es y esto sería ya, digamos, el ejercicio 2.
encuentre el área de esta región de manera exacta. Entonces, digamos, de manera aproximada teníamos que el área es igual, vamos a quitar el límite porque todavía no estamos encontrando el área de manera exacta. Aproximadamente el área es igual a esto, a f de xy por delta x, y es igual de 1 a n. Ahora, si queremos encontrarlo de manera exacta, lo único que hay que agregar es el problema del límite. El límite cuando n tiende a infinito de y es igual a 1 a n de f de xy por delta x. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es que tenemos que construir esta fórmula de sumatoria y eventualmente tenemos que encontrar un límite cuando n tiende a infinito. Entonces ahorita lo que tenemos que hacer es, ok, tenemos que a es igual a 0, b es igual a 5, f de x es igual a 10 menos 2x, y luego lo que tenemos que hacer es que tenemos que encontrar delta x y xy. Entonces, digamos, ¿cuál va a ser mi ancho del intervalo para n rectángulos? Entonces, el ancho del intervalo es igual a b menos a partido n. Entonces, ¿a qué es igual el ancho del intervalo? 5 partido n. Y mis números muestra cuáles serían, a qué serían igual a más esta variable contador y por delta x. A es igual a 0, delta x es igual a 5 dividido n. Entonces aquí obtengo 5 dividido n por i. Entonces ahorita lo que puedo hacer es que puedo utilizar estos puntos muestra que van de i es igual a 1, 2 hasta n para encontrar f de xy. Entonces esto sería, digamos, este es el ancho de cada rectángulo y su altura. Entonces, ¿a qué es igual su altura? Aquí tengo la función. Solo 10 menos 2xy. 2xy, pero aquí es igual xy. 5n por i. Entonces tendría 10 menos 10 partido n por i. Muy bien. Yo creo que aquí ya no se puede simplificar más. Entonces ahora encontremos el área de esta región. Entonces el área es igual al límite cuando n tiende a infinito de la sumatoria de f de xy por delta x, y este i va de 1 a n. Entonces sustituyamos numeritos. F de xy, el valor funcional es igual a eh, 10 menos 10 dividido n por i, pero me falta multiplicar por delta x. Entonces aquí es igual delta x 5 dividido n. Entonces ahí solo tengo que encontrar el valor de esta sumatoria, pero empecemos a simplificar. Este i, no está ahí, está ahí, cuidado, está ahí, va dentro del paréntesis. Lo que va fuera del paréntesis solo es el 5 dividido n. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que voy a multiplicar cada uno de estos dos términos por 5 dividido n, y por el momento el problema de sumatoria va a quedar un poquito indeterminado porque nos faltan algunas propiedades de sumatorias. Y estas mismas propiedades de sumatorias justifican por qué con integrales, si están calculando el integral de una suma de funciones, pueden integrar primero una función y sumarle la integral de la otra función. Y todo esto viene justificado porque tienen sumatorias. 50 dividido n
menos 50 por i dividido n. ¿En el cuadrado? Ah, sí, n al cuadrado, sí, gracias, sí. Muchas gracias, sí, n al cuadrado. Entonces, muy bien. Tenemos ahorita que revisar algo de propiedades de sumatorias. Y las propiedades de sumatoria son las siguientes. I es igual a 1 a la n de AI más BI. Si digamos, estoy sumando dos números dentro de una sumatoria, esta sumatoria la puedo partir en dos. Entonces eso es lo bonito de las sumatorias, digamos, si están sumando aquí números del 1 al 100 y luego aquí otros números de 3 a 300, pueden sumar por separado los números del 1 al 100 y luego estos números del 3 al 300, obtienen esta sumatoria y luego obtienen esta otra y ya obtienen la misma respuesta. O piensen esto como que, por ejemplo, tuvieran aquí ingresos y aquí costos. Para sumar, digamos, la utilidad no tienen que hacer esa diferencia, sino primero suman todos los ingresos, después suman todos los costos y luego sustraen ambas sumas para obtener, digamos, la utilidad neta. Otra propiedad bonita que tenemos con sumatorias es que si, por ejemplo, en algún momento tienen una constante, sí, tienen una constante por un número, por un número que va cambiando con el contador, Se saca la C. sí, se saca la C. Y esto incluso me va a decir, pero esto parecen propiedades integrales. Sí, son propiedades de integrales. Entonces estas son como preintegrales. Y van a haber dos propiedades más bonitas. Digamos, esta me encanta un montón. ¿A qué es igual la sumatoria de 1 cuando i va de 1 a n? Sí, n, pues sí. Es 1, pero lo que pasa es que, digamos, ¿cómo escribo esto? El contador 1 me da 1, el segundo contador me sigue dando 1, el tercer contador 1. ¿Sí? Entonces, ¿a qué es igual 1 si lo sumo n veces? Y la fórmula que más me encanta es esta, porque este problema tiene una historia que casi que se está volviendo una leyenda urbana. Que, digamos, un profesor no tenía ganas de dar clase, pero tenía 80 minutos para dar su clase. Entonces, una forma como podía yo, bueno, ese profesor, hacer que ustedes perdieran los 80 minutos, les podía poner una plana: súmenme todos los números de 1 al 100. 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y hasta 100. Parece un ejercicio imposible. No, es que eso solo es 101. 101 no es la suma. Tendrías que hacer 1 más 2, 3 más 3, 6. Sí, esa es la idea. Entonces la idea es que, digamos, aquí lo que hay que hacer es lo siguiente. Observen que tengo aquí 1 más 2 más 3 más n menos 1 más n. Entonces observen que aquí tengo n números. Estoy sumando n números. Algo que alguien puede venir y decir, pero yo no quiero empezar sumando 1 más 2 más 3. Alguien puede decir, voy a sumar 100 más 99 más 98 más 97. Parece un poco contraintuitivo, pero digamos, el contador pueden empezar con 1, o si quieren pueden empezar con n y terminan en 1. Entonces ese es como que un contador cuando le ponen menos 1. Entonces si lo ponen así, estas dos son la misma suma. Entonces aquí tengo n más n menos 1 más n menos 2 y todos estos números, y ya luego el penúltimo término de esta suma sería 2 y el último número sería 1. Entonces, ¿qué patrón están observando aquí? N más 1 es igual a n más 1 más n menos 1 más 2 es igual a n más 1, que era lo que decía José de sumar los extremos. Daniel, n menos 2 más 3 es igual a n más 1,
Y aquí vamos a seguir teniendo este n más 1, incluso observen aquí que sigo teniendo n más 1, más n más 1. Pero esto que tengo aquí es igual a mi plana, pero solo que 2 veces mi plana. Entonces aquí estoy sumando 2 veces los números del 1 al 100 de manera consecutiva. Pero ¿a qué es igual todo esto? ¿Cuántas veces tengo n más 1? N. Antes esta es una multiplicación. N más 1 por n. Y yo que quería ponerles esta plana y alguien de ustedes me la terminó en 2 minutos. Y eso precisamente pasó con esta persona que incluso celebramos su cumpleaños, yo creo que la semana pasada. Friedrich Gauss. Gauss Jordan. No, Jordan fue otra persona, pero ahí solo sería era Gauss. Pero a veces el método Gauss para hacerlo de... Sí. No, eso, el método de Gauss-Jordan, y lo que estás mencionando ahí es cómo resolver sistemas de ecuaciones lineales por eliminación. ¿Es la fórmula que se tiene que usar siempre? Sí. O sea, solo... Sí, pero yo no quería darle solo la fórmula, es que aquí esto es lo más elegante, es lo más bonito de esta prueba. Pero si yo solo les doy esto es igual a n por n más 1 dividido 2, bueno, ¿de dónde me saqué esta fórmula? ¿Soy algún más? Sí, obviamente, es n. Entonces, muy bien, regresemos a nuestro problema de área. Y así podemos encontrar ese famoso 25. Entonces aquí, digamos, no se mira, pero aquí tenemos un 25 en esta sumatoria. Pero empecemos a ver qué puedo... Muy bien. ¿Cómo podemos empezar a trabajar con esta sumatoria? Ingresos menos costos, por decirlo así. Puedo partir esta suma en 2. Entonces AI menos BI es igual a la suma de AI menos la sumatoria de BI. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, puedo poner aquí un gran paréntesis para decir que el límite está afectando a ambas sumatorias. 50 dividido n. Me sigo preguntando cómo encuentro n. Es que no estuviste, te había salido de la clase. Este n, aquí tengo el ancho del intervalo por 10, entonces el ancho de cada rectángulo es 5 dividido n. Entonces cuando hice f de x y por delta x y sacaste el documento de áreas, porque en el documento de áreas ahí tengo este problema resuelto para que puedan seguir todos los pasos, porque obviamente esto es muy tedioso. Ahí digamos cuáles serían los siguientes pasos a realizar. Observen que estos dos términos son constantes, no dependen de i. Aquí sí aparece el índice i, pero por lo menos puedo sacar este 50 dividido n y este 50 dividido n al cuadrado. No, pero aquí solo tengo uno, aquí me quedaría uno en la sumatoria. Entonces solo tengo que sumar n veces 1. Menos 50 dividido n al cuadrado. Y les voy a dar una pequeña ayuda para el final. Cualquier fórmula de sumatoria se las voy a proporcionar. Porque vieron aquí que es lo más importante, que el hecho que sepan esta fórmula o no los va a perjudicar tanto. Lo más difícil de este problema es este planteamiento. Esto es lo más difícil, escribir esta fórmula, poner el número de rectángulos, cuáles son los puntos muestras y ver cuál es el f de x y por delta x. Entonces, si hacen esto ya solo con un poquito de disciplina y álgebra, van a poder encontrar, digamos, el valor de esta sumatoria. Entonces, ok, como saqué 50 dividido n al cuadrado, aquí me queda ahí. Entonces, ¿por qué estamos interesados en los problemas en las fórmulas de sumatorias? Porque elimino las sumatorias simplemente por las n's, y ya al tener estas n's ya puedo evaluar los límites
correspondientes. Entonces, esta primera sumatoria, que es igual 1n veces n, y esta otra N por N más 1. ajá, dividido 2. Muy bien, entonces sustituyamos. El área es igual al límite cuando n tiende a infinito de 50 dividido n por n menos 50 dividido n al cuadrado por n más 1 dividido 2. Y yo creo que ya me pueden evaluar este límite. ¿A qué es igual este límite? ¿Se va a infinito? ¿O se queda como 50? Miremos, por aquí nos queda 50 menos 50 dividido n al cuadrado, 50. Mire, creo que no es 50 porque sabíamos que esta respuesta nos tiene que quedar 25 o sí. Entonces nos queda 50 menos 50 dividido 2 es 25. N por n es igual a n al cuadrado más n. Entonces, si quieren podemos dividir todo por n al cuadrado, solo para hacer una simplificación más, pero creo que ahí ya saben a qué es igual este límite de acá. 50 menos 25 menos 25 dividido n. Entonces esta área nos queda un valor bien bonito. Observen que el 50, como no depende de n, lo puedo sacar del límite. Entonces tengo que el área es igual a 25 menos el límite cuando n tiende a infinito de 25 dividido n. Entonces, sí, 0. Y nos queda exactamente la misma área que utilizando el triángulo. Y observen qué bonito, porque cuando n es igual a 5, nos da 25 menos 5 es igual a 20, el primer resultado que obtuvimos con 5 rectángulos. Con 10 rectángulos nos queda 25 menos 2.5, 22.5. Si tenemos 100 rectángulos, nos queda 25 menos 0.25, 24.75. Entonces estas fórmulas son muy útiles si en algún momento tienen que hacer sumatorias muy extensas. ¿Por qué 25 si el límite es 0? No, es que está diciendo si n es... porque 25 menos el límite, 25 menos el límite. O sea, el 25 lo tengo que meter, o sea, alguna forma lo tengo que sacar. No es variable. Como n no está afectando a esa parte, lo puedo sacar de aquí. Yo creo que... Sí, yo creo que les tengo malas noticias. Quería hacer este último problema, pero no sé qué tanto podemos hacer de este último problema. Pues empecemos a plantearlo y les dejo. Puedo dar medio punto extra para la persona que quiere entregar este problema mañana, medio punto extra. ¿A todos o a uno? A los que entreguen. Pero lo que pasa es que tengo que cuidar de que haya copia. Porque lo que puedo hacer es que la nota la puedo hacer proporcional a cuántos se entreguen. Entonces, digamos, solo 2 personas se entregan un punto neto, pero si ya la mayoría entregan, digamos, pondría un cuarto del punto neto. Para desincentivar la copia. Sí, desincentivar la copia. Sí, porque no va a hacer ahí un Héctor. Héctor ya no lo va a hacer. Sí, no Ahora va a ser Héctor, y miramos el anillo. Sí. Entonces, sí, porque con este problema podemos empezar mañana. Entonces, mañana lo que puedo hacer es que podemos resolver este problema y ver quién lo tiene correcto. No, pero Ajá. ¿Cuál fecha quisiera? 24, 25.
fecha que más usted siempre siguiendo y yo cualquier fecha que esté aceptando yo lo hago. Gracias, Cristian. De nada. No siempre los Sí, ahí está, como que lo hicimos aproximado y en la siguiente página está ya con libro. Ese es el FDX. Hay que encontrar los puntos muestra, digamos, ¿cuánto es el ancho del intervalo? Y al cuadrado. No, el ancho del intervalo es 3, porque el ancho es 3 menos 0. Y el ancho de cada rectángulo, ¿cuánto sería? 3 Sí, 3 partido N. Entonces los puntos muestra van a ser 3 partido N por I. Entonces hay que evaluar este de X y cuando uno tiene 3 por I partido N. Entonces vas a tener ahí como 2 o 3 sumatorias y vas a tener que trabajar un poquito, vas a tener que usar la fórmula de sumatoria para I al cuadrado. Sí, o aunque sea menos porque pero medio punto y es algo. sí, es algo. Lo que pasa es que no quiero, digamos, que alguien lo tenga correcto y luego la respuesta se corra. Y también, digamos, tengo que ver que la respuesta sea la correcta, porque si intentaron de un montón, pero la respuesta no es correcta, pues no así, pero salida sí, hombre. Sí, si la verdad es que sí me perdés. Se matan. Sí, pero sí van a ver que este tema, para que lo entiendan, tienen que poner No, se quedan esperando. Se quedan esperando. Mandemos. Y si no hicimos este problema, culpen a Marcelo, porque Marcelo preguntó sobre antiderivadas. Marcelo, al principio de la clase preguntó ese problema, que bien que nos atrasó. Nos vemos. ¿Te gustó este tema, Héctor? ¿Qué más? ¿Te gustó este tema? Sí, está bonito. Pero esto después se puede hacer con integrales, ¿verdad? Ah, esa es la idea. Pero eso quedará hasta el curso de cálculo integral. Sí. Pero ¿cómo cuántos serán que se asignan? ¿Será que somos la misma cantidad que hay aquí? ¿O será que se hace solo una sección? No, van a ser 3 secciones. Lo que pasa es que ahorita en el verano van a ganar más personas. Ah, sí. Verano y cálculo en verano. A la madre, pues ver cálculo en los meses. Sí, pero ya lo viste, ya solo es de practicar problemas. No es que uno se vuelva a poner a la clase de... Hoy, usted no sabe si Aníbal va a estar hoy. ¿Hasta hoy? Sí, es que ayer también estoy hablando con Willy y hoy. Sí, dale. Y yo creo que si mal no estoy, incluso Aníbal va a estar el martes. ¿También? También. De nada. A ver, Héctor. ¿Dónde? Tenés razonamiento, ¿verdad? No, yo tengo composición. Ya hay rato y ya tengo libre hablando de la droga. Está bueno.
Hola Andrés. ¿Cómo vas? Bien, ¿y vos? ¿Ya listo para que recargues tu teléfono? Mi teléfono no. Qué miedo. ¿Será que funciona? No era un mensaje de la mañana. Vamos a sacar el técnico cero. Oye, si vamos a darle aquí. ¿Por qué? ¿Será? Sí. ¿Y aquí se la vas a meter? Tengo miedo. Pero, mira, pues es que yo no tengo libre después de ahorita. Yo tengo libre hasta ahorita, digamos. Después de tu clase de cálculo, tengo clase de Tengo libre después de esto. Solo te quedó bueno, tu clase libre, clase. de verdad, pues sí. La espalda. Porque después de cálculo no me la gana. Ah, sí. Eres un asco. ¿Ah? Eres un Ahí asco. jugando lista. ¿Por qué? Estaba solo. No había nadie. Yo estaba ahí. Estaba solo con 4. No hubiera salido. Vamos a ver qué tantos vienen hoy. Necesito practicar mis skills. Estoy muy chetado eso. Thanos. No jugué. Me mataron con Thanos vos. De verdad. O sea, yo usando Thanos. Ah, ¿en serio? Ven, es que como recuerda que pues acá como si tú hubieras pasado y tal, ¿verdad? Pero Thanos parece mucho Space. Claro. Ahí te dieron. Y ahí está. Y no salta. Y a la con el clic izquierdo le metes un brazo. Ay, ¿qué les parece el horario de verano para las tutorías de las Olimpiadas? Era tempranito en la mañana. 8:30, sí, 8:30, 10. ¿En dónde? ¿Mandaron correo? Sí, te mandé correo, si no Pero a mí me te... parece un poquito más tarde. Creo que no me llegó. O sea, si pudiera ser un poquito más tarde, sería clave. Como 1 de la tarde. No tanto. Tal vez 1 hora más tarde, o sea. Bueno, ahí nos ponemos de acuerdo entre todos. Lo que pasa es que hay unas clases que son a las 10 de la mañana. Yo tengo clases a las 10 de la mañana, entonces... Pues si no, lo que se pueden hacer es el día viernes, ahí un poco, 2 sesiones. Ah. Y aquí... Analizar los datos. Bien, pues ya sí te dieron todos. Sí. Solo dice, bueno, no es para ver. ¿Qué te viene? Adiós, Cristian. Adiós, feliz día. Nos vemos. Este tema te va a gustar hoy, Andrés. Arias. Fue el documento que les entregué ayer y este es uno de los pocos documentos donde doy soluciones, porque la anotación de sumatoria, si la anotación de límites la están detestando, la anotación de sumatorias es más molesta todavía. Y hoy vamos a hacer un descubrimiento muy elegante. Y les tengo unas noticias. Hay un problema de una hoja de trabajo que no funciona. El problema 1C. Primero porque la antiderivada de 1 sobre x es logaritmo de x. Y logaritmo de x se define cuando x es igual a 1. Entonces aquí falla un poco. Hola. Abner, entonces aquí voy a tener... esto es látex. También si están interesados en este editor de texto... Eventualmente podemos hacer unos seminarios muy cortos donde... ¿Cómo se llama? Látex. Entonces digamos, aquí estoy escribiendo mi ecuación matemática. Aquí estoy cambiando un poco mi problema. Luego compilo. Y luego lo que me resulta es esto. Entonces aquí hice una corrección y digamos esta fracción la puedo escribir más bonita si por ejemplo utilizo el comando frac.
Sí, es editor de texto. Entonces miren ahorita cómo está de feo esta fracción, no está muy feo. Aquí se pueden hasta escribir matrices y algo que no se puede hacer en Word. Ahorita incluso hay un seminario para profesores de LaTeX, pero yo creo que ya ustedes en segundo o tercer semestre se les puede poner unas secciones y van sacando eso y ya les quedará el batch de editor de texto en LaTeX. Entonces, una corrección, el problema de la hoja de trabajo 12, Marcelo hizo una muy buena observación. Cuando tenían X en el denominador tenían un problema, porque vamos a escribir acá, incluso esto se los voy a compartir, porque quiero tratar de hablar más de áreas. Digamos, Marcelo hizo correctamente, uy, Dios.